Hola, horror fans, bienvenidos a mi canal. En este canal yo me dedico a hablarles del cine del terror, sus orígenes, sus historias, el detrás de cámara, datos curiosos y lo que no sabías del género del terror, que es más profundo de lo que tú crees. Como siempre advierto, yo no soy historiadora, periodista, profesora, doctora, no soy absolutamente nada, simplemente soy una treintañera con mucho tiempo libre. Yes, queen. He decidido hacer la intro primero que todo porque antes en mis videos anteriores yo hacía esto de hacer una especie de historia o hablar acerca del tema del que iba a hablar, pero de una manera introductoria, así como una historia, un poema, qué sé yo. Pero he decidido hacer la bienvenida antes porque quiero hacer en este video algo distinto. Quiero hacer este video tipo podcast. Y hay varios motivos por el cual he decidido hacerlo. Primer motivo es que no he tenido tiempo para hacer guión. Y realmente he tratado de hacerme el tiempo, pero no he podido porque estoy con clases de manejo, porque esta papá quiere manejar. He estado trabajando mucho y he estado como atenta a otras cosas, pero a mí me encanta hacer esto, entonces yo decía, en algún punto dije, seré capaz de poder seguir haciendo videos porque como que no hallaba el momento adecuado para hacerlos, entonces como que me da un poco de pena. Y el principal problema era el tema del guión, porque yo soy muy estructurada y me gusta hacer un guión y ponerme un teleprompter al frente de la pantalla para poder hacerlo más ordenado y que no quede nada al azar. Pero esta vez he decidido hacerlo distinto para ver si esto funciona y yo tener menos carga en el tema creativo. O sea, si quiero hablar de un tema, hablarlo como quien hablara con un amigo. Obviamente recogiendo la información, leyendo, ensayándola y tener apoyo. Por ejemplo, yo aquí decidí investigar y tengo apuntes. Entonces voy a ver si esto me resulta o si no, bueno, pues tendré que volver a los guiones y tendré que hacerme un tiempo más, ser un poquito más organizada y ver cómo lo hago para hacer un guión en este tiempo corto que me queda. Ojalá que el tiempo pase rápido y que, bueno, aprenda a manejar luego para así tener más tiempo, porque estos días he estado que en el gym, que de paso del gym me voy a las clases de manejo y toda la semana siguiente es pura clases de manejo. Y en las mañanas me dedico a ir al gym, a bañarme, a dormir un rato y a trabajar. O sea, no puedo, ni siquiera he podido hacer tejido porque, bueno, estoy ocupada, ¿cachai? Pero me gusta mucho hacer lo que hago y siento que los tiempos de esparcimiento son súper importantes, entonces como que necesito tener tiempo para mí también. Así que dicho todo esto, he decidido hablar un tema que yo creo que nos compete a todos como sociedad, que es el tema de Jeffrey Epstein. Que si ustedes no saben, hace poco se liberaron unos archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Decidió, como un acuerdo de transparencia, subir los archivos de Epstein, imágenes, videos, correos y todo este tema, y se liberaron al ojo público. O sea que tú te puedes meter a Google y googlear Department of Justice, si quieres les pongo el enlace, y pones Epstein y te sale todos los archivos. Obviamente está todo en inglés, entonces... Y es un poco engorroso. Me acuerdo que yo lo abrí como a las 2 de la mañana, un día X, y tenía que cliquear imagen por imagen. No era como apretar siguiente, sino que tenías que volver atrás y cliquear, volver atrás y cliquear. Y eran imágenes a veces que no nos decían mucho, pero habían imágenes también muy fuertes. Con todo este contexto, se liberaron estos archivos y para quien no conoce de qué estoy hablando, qué onda, Epstein, fue un empresario que se le descubrió una red de trata de personas menores de edad. Y fue sumamente mediático, no solo por el delito en sí, sino que estos crímenes involucran a gente de todos lados que tienen poder, políticos, empresarios, famosos, etc. Mucha gente, muchos creadores de contenido están hablando del tema porque el tipo estuvo años impune y estuvo años haciendo de las suyas bajo la complicidad de muchas personas a su alrededor, incluyendo gente de la realeza, por ejemplo, que el príncipe Andrés está muy metido en esta onda y lo culpan de muchas cosas, pero ojo, yo ahora lo que voy a hacer es todo lo que pueda decir en este video es presuntamente, porque tampoco me quiero meter en atados porque hay muchas cosas que no están confirmadas y yo todo lo que te toque aquí es con un granito de sal, ¿ok? Es más que nada para que comentemos, para que abramos un poco de debate y sería, ¿ok? Hablaré de quién es Jeffrey Epstein, lo que hizo, cómo lo hizo, y también hablaré de las sociedades secretas y su historia, más películas, no solo Ice White Chat, que
cuando salió esto de Epstein, muchos empezaron a hablar de la película Eyes Wide Shut del año 1990, dirigida por Stanley Kubrick, que nos habla de una sociedad secreta que se dedicaba pues a hacer orgías entre ellos, y tenían máscaras y todos tenían su identidad secreta, tenían palabras clave, y bueno, tiene mucha similitud con lo que les voy a hablar de las historias de las sociedades secretas. Y bueno, ahí vamos a hacer una comparativa cuando lleguemos a esa parte, así que comencemos. Yo soy Vanessa, también soy la Dama Araña, y te hablo de cosas extrañas, y no olvides que... What you're about to watch is a nightmare. Bueno, primero hablemos de... Me estoy acomodando aquí porque tengo un poco de calor. Yo estoy aquí con el aro de luz, porque ahora estoy intentando hacerlo con el aro de luz todas las grabaciones, porque he tenido problemas con... no solo he tenido problemas con el tiempo, sino que esta batería de este micrófono dura muy poco. Y por eso me daba miedo hacer un tipo podcast, porque después cómo hablo si esto se acaba. O sea, yo estoy todo el día cargando este micrófono y a veces me he quedado sin batería, hablando así unos 45 minutos. Y yo es como, así que voy a tener que cambiar micrófono. Si alguien me quiere recomendar algún micrófono, no tengo problema en hacerlo con cable ni nada, porque mi teléfono está acá, aquí mismo, no necesito andarme paseando, me gusta estar sentada mientras hablo, así que no hay problema. Pero empecemos primero con quién es Jeffrey Epstein. Bueno, Jeffrey Epstein es un empresario, era un empresario porque ya falleció, era un empresario, más que nada su giro como profesional era asesor financiero, ¿ok? Estas personas que te ayudan al tema de tu dinero, de tu finanzas, y mucha gente alrededor de él era gente con mucho poder que tenía mucha fortuna y necesitaba pues un gestor financiero que le ayudara a gestionar su dinero. Entonces él estuvo a cargo de mucha gente famosa, gente multimillonaria, gestionándole todo este tema financiero. Con todo esto, también les tengo que decir que hay una lista que se supone que es la lista de Epstein, donde hay muchos famosos incluidos, y mucha gente tiende a pensar que si en la lista sale algún famoso o lo que sea, es porque estuvo en la isla, se metió con estas niñas, del tráfico de niñas, y se metió con, o fue cómplice de todo lo que pasó, y en realidad es muy distinto estar en la lista a ser un partícipe de estos delitos que cometió este tipo, porque la lista que tiene Epstein es principalmente de las redes de contacto que él tenía, pero había muchas personas que lo contactaban por la gestión financiera y no tenían idea de lo que él hacía tras bambalinas, y las cosas, las fechorías que él hacía, no tenían idea. Por ejemplo, se vinculó mucho a Michael Jackson con él por una foto que salió en donde al parecer salía con sus hijos, Michael Jackson y todo el tema, pero después se supone que se entendió que Michael Jackson habló con él por un tema de gestión financiera, y era, o sea, y eso quiero que lo dejen en claro, no porque alguien salga en la lista quiere decir necesariamente que fue cómplice o que cometió delitos junto con Epstein, para que se entienda, ¿ok? Bueno, volviendo a este tema, Epstein era buen empresario, hacía sus migas, tenía su dinero y todo el tema, pero quiero que indaguemos en su infancia. Mucha gente pensaría que por tener una red de tráfico de menores, una red de pedos, una red de PDF, él tuvo que haber vivido algún tema de abuso sexual, algún tema de vulnerabilidad, algún tema de como violencia dentro de su familia o algún trauma de su infancia, y la verdad es que no. De hecho, el tipo tuvo una infancia como la tuya y como la mía, o sea, tuvo una infancia bastante normal, en un colegio normal, su familia no era las típicas peleas de familia, pero no eran como estas peleas de agresiones o violencia intrafamiliar ni ninguna de estas cosas, y la vida de él era bastante normal. Nosotros tendemos a pensar que si alguien hace este tipo de cosas es porque algo tienen en la cabeza o porque le hicieron algo en su infancia, y la verdad es que a veces la maldad es y listo. Aunque ni siquiera sabría qué decirlo porque tampoco soy psiquiatra, pero este tipo era malo y punto. Era una persona muy manipuladora y era una persona que sabía su poder y que cuando tuvo la oportunidad de utilizarlo, lo utilizó. Se metió a ser profesor de matemáticas en una universidad, un colegio, no me acuerdo cómo era la cosa, pero al parecer él mintió en su currículum de que él era profesor cuando no lo era. Se metió, fue echado después por bajo rendimiento y luego ya él se hizo gestor financiero y empezó a armar sus propias cosas, y de hecho acá tengo que él empezó a generar su fortuna al ser gestor financiero y aquí les voy a mencionar a alguien,
al ser gestor de fondos para multimillonarios como Les Wexner. Si me equivoco, que era empresario estadounidense y ex CEO de Victoria's Secret. Epstein ganaba con esto millones de dólares y empezó a generar contactos con otras personas de la industria del entretenimiento, la industria de la política y todo el tema, y le empezó a gestionar sus cosas financieras. Entonces era normal que este tipo empezara a amasar fortuna. Aparte que era muy inteligente y etcétera. O sea, él amasó su fortuna. Viéndose de poder y viéndose de dinero, empezó a comprar propiedades. Y entre ellas está la famosa Islas Vírgenes, que es donde residía la mayor parte del tiempo en temas de criminalidad. O sea, él cometía la mayoría de sus fechorías allá, en la isla. Su modus operandi era el siguiente. Él mandaba a su novia en ese momento, que era Ghislaine Maxwell, que es la chica que está actualmente en la cárcel por este tema, por haber sido cómplice y partícipe de todo este tema, le pedía que trajera niñas menores de edad para que le hicieran masajes. Y lo digo entre comillas si es que no me están viendo. Él le decía a Ghislaine, tráeme niñas que me puedan hacer masaje, y ahí tú ves que les dices para que las traigas para acá y las convenzas. Ghislaine iba a reuniones, juntas o cenas o qué sé yo, y encontraba a chicas en un estado de vulnerabilidad, y esto es súper importante. Las niñas que Epstein ocupaba como víctimas eran niñas vulnerables, niñas con escasos recursos, niñas que no se podían pagar estudios, etc. Entonces, lo que prometía Epstein era, pues, tú me haces masajes y yo te hago contactos para, por ejemplo, si quieres ser modelo, te hago contacto para una agencia de modelaje. Si quieres estudiar, te pago a la universidad. O te doy dinero, lo que sea. Y no le daban poco dinero. O sea, el tipo era multimillonario y por eso es como... O sea, era asquerosamente rico, como el documental en Netflix de Epstein que se llama Asquerosamente Rico. Era principalmente por eso. No solamente porque era asqueroso el tipo, sino principalmente porque tenía tanta fortuna que él esparcía la plata como lo que fuese, ¿no? Entonces lo que hacía Ghislaine era que si estas chicas en estado de vulnerabilidad decían que sí, ella les prometía todo esto que les iba a entregar. Epstein se las llevaba en una avioneta privada que se llamaba Lolita Express. Y aquí yo lo encuentro lo último de descarado, lo último de carerraja, como se dice acá en Chile, porque la avioneta se llamaba Lolita Express. Y la palabra Lolita es una palabra que si tú tienes cultura general o sabes del tema de la cultura pop, sabes que la palabra Lolita quiere decir una niña de 14, 13, 12 años sexualizada. Viene principalmente del libro Lolita, que es el libro Lolita de Vladimir Nabokov, que nos habla de un hombre cuarentón, un viejo de 50 años, de 40 años, que se enamora, entre comillas, de una niña menor de edad. Y lo digo entre comillas porque obviamente aquí no hay amor, es simplemente deseo o más que cochinada, por así decirlo. Yo no puedo estar de acuerdo en que un hombre pelúo o una mujer pelúa tenga interés por un menor de edad. O sea, yo no lo avalo para nada. O sea, yo de hecho soy de ese tipo de persona, y aquí es como que nos vamos a poner un poco más profundo. Yo no creo en eso de que, no sé, alguien de 30 se fije en alguien, ponte tú, de 18 años. Porque muchos me dirán, ay, pero si es mayor de edad y todo el tema. No, yo no estoy de acuerdo, porque hay una diferencia de poder, hay una jerarquía de poder, hay un poder de manipulación ahí, principalmente porque estamos en distintas etapas de la vida. Yo tengo 31 años y sé que sé más que un niño de 18 años, entonces yo no podría estar o ver como una potencial pareja a un niño de 18 años, principalmente porque no tiene la misma experiencia que yo y no tiene el nivel de madurez que yo espero en un hombre. Entonces me parece demasiado extraño, turbio, que una persona de 30, ya sea hombre o mujer, se interese por alguien de 18 años. Lo encuentro demasiado cuestionable, no porque, aunque sea mayor de edad, no sé si se entiende, es una diferencia de poder, el poder de que esta persona pueda manipular a este niño, y que a los 18 años ¿para qué estamos con cosas? No sabemos ni dónde estamos parados. O sea, imagínate fijarte en una mujer o en un hombre de 30 años que tiene el poder de manipularte y tiene el poder de aprovecharse de tu poca experiencia. Y no lo digo con mala intención de que alguien se pueda aprovechar de ti. A veces ni te das ni cuenta que hay una jerarquía ahí entre medio metida. Entonces yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, cuando estuvo la noticia de que Billie Eilish empezó a salir con Jesse Rutherford de The Neighborhood,
A pesar de que Billy era mayor de edad en ese momento y Jessie era de 30 años, yo dije, no estoy de acuerdo, porque se notan las diferencias, no sé si se entiende, es como, bueno, están en distintas etapas y hasta le puedes hasta extraer las vivencias de las etapas a personas de 18 años, el vivir una relación adolescente con un adolescente, no sé si se entiende, ¿cachai? Entonces, yo siento que es importante que las personas salgan con o personas un poquito mayor de edad que ellos o de la misma edad, sobre todo si tienen 18, 19 años, porque hay una diferencia de pensamiento y las etapas se tienen que disfrutar como se deben disfrutar. Los 18 es para cometer errores, los 19, 20, hasta los 25 ponte tú, y ya a los 30 te estás estableciendo. Yo recién ahora a los 30 estoy viendo para dónde va la micro, imagínate, a los 30, que uno piensa que a los 18 uno sabe para dónde va, entonces ahora imagínate a alguien que no sabe mucho, entonces bueno, me estoy yendo para otro lado. Entonces este tipo reclutaba a estas niñas que las enviaba o sea, en la Ghislaine los traía a la isla en el Lolita Express, y este tipo pues aparecía en toalla en la cintura y se acostaba en la camilla y todo este tema. Y las chicas le hacían masaje. Pero ¿qué pasa acá? Este hombre pues cometía sus abusos acá. Pero quiero detenerme acá porque hay veces en que no necesariamente abusaba físicamente de las niñas, sino que las manipulaba para ejercer una narrativa que como que dictara que ellas tenían el control cuando no era así. No sé si se entiende. Hay un video que salió hace muy poco de Nico Luengos que habla del caso de Epstein, que se los recomiendo bastante porque aquí es donde saqué la mayoría de la información, y Nico habla de algo muy específico que me gustó. A veces hay un testimonio de una niña que llegó a las propiedades de Epstein, a la isla, y le estaba haciendo un masaje y el tipo la iba a abusar, ¿ya? Y ella dice que no. Y Epstein le dice, no te preocupes, pero tráeme a más chicas que quieran hacerme esto que te quiero hacer yo. Entonces la niña en su mente, con poca experiencia y con pocas habilidades para detectar esa manipulación, ella creía que ella tenía el control. Epstein te daba esa falsa sensación de control, pero te estaba manipulando para que tú trajeras a más chicas y empezaras a reclutar a chicas que le hicieran estos favores a él. Y a lo mejor Epstein incluso les ofrecía dinero. Ahí es suposición mía, pero sí les empezó a ofrecerle a otras chicas, tráiganme a más chicas, reclútenme a más chicas y yo les paso dinero. Y esto es algo que formó una red, y ahí es como la red se forma, no solo con Ghislaine, sino que también con algunas víctimas. Y aquí también me quiero detener, porque hay personas que empezaron a culpar a las víctimas de lo que les pasó, diciendo que ellas se lo buscaron, ellas quisieron, ellas no pararon a tiempo, etc. Y esto también es un motivo de debate, porque no necesariamente tienes que ser perfecto para ser una víctima. Porque mucha gente tiende a cuestionar más a la víctima que al victimario. ¿Cómo estaba vestida la persona? ¿Qué hizo en el contexto? ¿Importa mucho el contexto? Claro que sí. Pero si alguien te hace daño, te conviertes en víctima aún así. Aunque ponte tú que ella hubiese consentido, entre comillas, esto, porque los menores de edad no tienen el poder de consentir. Pero imagínate, ellas consienten esto y les gusta, ponte tú. Pero aún así están siendo víctimas de la manipulación ejercida. Entonces, aún así, si estas chicas hubiesen querido y ellas, por ejemplo, hubiesen dicho después no y este tipo seguía, aún así son víctimas, porque uno puede declinar algo a mitad, puede declinar incluso a lo último. Entonces, nunca la víctima va a ser culpable de lo que le pasa, porque víctima viene de la palabra en donde te vulneran tus derechos, en donde tú eres sobrepasado en tus derechos. Por mucho que la víctima haya sido una prosti, por ejemplo, una víctima haya sido una persona que se dedicaba a esto, si las personas dicen que no y punto. Y aparte tienen que entender en los contextos, nadie estuvo en los zapatos de estas chicas para saber qué tipo de manipulación y qué tipo de miedo le tenían a este tipo. Aparte hay que considerar que este tipo también tenía los medios para deshacer carreras completas. O sea, si tú me traicionas,
olvídate de que alguna vez alguien te va a dar una oportunidad, porque eso pasa mucho. No solo te quitan el apoyo, sino que también empiezan a dar malas referencias y estas chicas obviamente en su miedo, vulnerables, sin dinero, obviamente que van a hacer lo que tienen que hacer. Y no lo digo de una manera así como malvada de parte de ellas, sino que son cosas que pasan. Y yo no me atrevería a juzgar a estas niñas que pasaron por esto. No me atrevería a decir que no son víctimas por haber reclutado, porque, repito, eran víctimas manipuladas de menores de edad que no sabían y que si no dimensionaban lo que estaba pasando. Excepto Ghislaine, que ella ya era mayor y empezó con todo el tema. Entonces, Jeffrey empezó a ofrecerle servicios a otras personas del entretenimiento, de la política y todo el tema, a ofrecerle a las niñas, o sea, ¿quieres venir a mi isla y te presto una chica? Y etcétera, o sea, así, tal y como suena. O sea, este tipo tenía una red de chicas y les enviaba chicas a distintas personalidades del poder. Bueno, ponte tú, estos hombres o estas personas llegaban a la isla, se metían con estas menores de edad, no tenían escrúpulos, lo hacían, se divertían, etcétera. Y imagínate que uno de ellos se arrepiente y quisiera hablar, o empezaran los problemas, o lo que sea. Y Jeffrey, al tener cámaras en todos lados, decía, ok, si tú decides hablar, yo tengo cámaras, yo tengo registros, yo tengo correos, yo tengo todo para hacer que tu carrera baje. Entonces aquí quiero que entiendan que esto hizo que por tanto tiempo Jeffrey quedara invicto en muchas cosas, principalmente porque si Jeffrey caía un montón de personalidades. Entonces ese era como el modus operandi de Jeffrey para llevar a cabo toda esta red y llevar a cabo toda esta manipulación. No solo ejercía control en sus víctimas, sino que también manipulaba y amenazaba a las personas que estaban alrededor de él. O sea, si tú hablas, te hundes conmigo, y si tú decides traicionarme, yo voy a mostrar todo esto a la prensa o lo que sea. Y bueno, entonces esa era como la manera en que Jeffrey estuvo tanto tiempo sin ser capturado, porque no convenía que fuese capturado, porque mucha gente caía, o sea, gente que ni siquiera uno lo piensa. Entonces, no sé si ustedes entienden toda esta dinámica, pero para que entiendan por qué este tipo no cayó al tiro. Que es verdad, o sea, el poder es algo adictivo de alguna manera, y de hecho yo me puse a pensar por qué la gente tiene fascinación por los niños. O sea, yo he visto demasiados casos de PDF, y yo digo, ¿qué hay en la cabeza de las personas para que les excite un niño? Eso. Pero después yo vi, no sé si vi una revista, un documental, un podcast, no me acuerdo, en donde decían que que mucha gente sí les excitaba menores de edad, pero habían otras personas que era porque los menores de edad podías controlarlos, y el poder era lo que excitaba, el control, la ejecución del control. Entonces, y el control es algo adictivo para las personas que están acostumbradas a tener este tipo de irse con la suya, se podría decir. Y uno de ellos es el príncipe Andrés, que el príncipe Andrés estaba hasta el cuello en esta cuestión, porque hay fotos de él encima de chicas, hay una foto de él con una menor de edad. Él obviamente al principio decía que esto no era verdad, que no era cierto, y luego se confirmó, sí, era cierto. Hay famosos como Trump metidos mucho hasta el fondo con Jeffrey Epstein, fotos y todo el tema. De hecho hay memes que dicen yo somos amigas, pero no tenemos menos fotos que Jeffrey y Trump juntos. O sea, sí, hay muchas fotos de estos tipos juntos, y a pesar de que Trump dice que solamente fue un empresario que con él se codió y hablaban de negocio y qué sé yo, hay muchas cosas metidas ahí entre medio. De hecho, se dice que Melania, que es creo que es la actual esposa de Trump, no sé si están juntos todavía, salió de ahí, de esa red, pero eso ya es mera suposición, así que. Pero si estamos hablando de este tema es porque se descubrió todo esto. ¿Y cómo es que se descubrió? Bueno, aquí tengo un registro. Le pedí a ChatGPT, sí, yo sé, una vez me criticaron por usar ChatGPT en una edición, y yo digo, no satanicen a ChatGPT, o sea, yo no me apoyo en ChatGPT para todo, o sea, ahí ya entiendo que me eliminen completamente, pero le pedí a ChatGPT acá que me hiciera una cronología de cómo se descubrió el tema de Epstein, una cronología de los hechos, o sea, cuándo se dio la primera denuncia, cuándo se destapó todo este tema, y quiero que lo vean. En el 2005 hubo una primera denuncia, o sea, imagínate, 2005.
El caso comenzó formalmente en marzo de 2005 en Palm Beach, Florida, cuando los padres de una niña de 14 años, menor de edad, informaron a la policía que su hija había sido abusada sexualmente en la mansión de Epstein tras ser contratada para dar masajes, o sea, como el modus operandi que les hablé. Luego, entre 2006 y 2008, se inició la investigación policial inicial. Y aquí, la policía local identificó a decenas de víctimas y el FBI acumuló pruebas de tráfico sensual de menores. Sin embargo, el proceso se detuvo cuando el entonces fiscal Alexander Acosta negoció un polémico acuerdo secreto en 2008 que permitió a Epstein declararse culpable solo de cargos estatales menores, o sea, dentro de la zona donde él residía, y cumplir apenas 13 meses con beneficio de salida diaria. O sea, el tipo lo único que hacía era dormir en la cárcel. Esa era su pena durante 13 meses. Luego, el destape periodístico, o sea, los medios, cuando se supo, recién fue el año 2018. O sea, hace, ¿cuánto? No sé, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. Hace 9 años más o menos. Lo siento, soy mala en matemáticas. Y bueno, el destape periodístico fue en el año 2018 y el caso permaneció en la sombra hasta que la periodista Julie K. Brown del Miami Herald publicó una investigación exhaustiva titulada Perversion of Justice. Aquí Brown localizó y entrevistó a víctimas que habían sido silenciadas, exponiendo tanto la magnitud de la red como el trato de favor que recibió Epstein cuando tuvo este favor de 13 meses en donde se quedaba en la cárcel. Y luego ya el arresto final y desclasificación fue entre el año 2019, que fue el arresto oficial, y el 2026 cuando se liberaron los archivos, que fue hace muy poco. Gracias a la presión generada por el reporte de Miami Herald, Epstein fue arrestado nuevamente en julio del 2019 bajo cargos federales de sexual. Tras su muerte en prisión, la lucha judicial de sobrevivientes como Virginia Giuffre llevó a la reciente desclasificación de millones de documentos del caso. Para los que no saben, Virginia Giuffre fue una de las víctimas más conocidas de este tipo y esta chica se desvivió. Con todo esto, con esta cronología de los hechos, vamos a hablar de algo súper importante o no, o sea, es lo que va a enlazar el otro tema que quería hablarles, que era de las sociedades secretas. Se supone, y aquí tengo una bueno, hay una fuente que de maldita.es en donde habían archivos desclasificados de Epstein que se supone que confirmaban prácticas como el canibalismo, torturas, sacrificios y rituales, lo que coincide con un testimonio de una modelo en el año La Cocoa. Esas cosas no están confirmadas, por si acaso, ¿ok? Pero es importante igual señalar que esta teoría estaba rondando, que habían correos en donde se confirmaba, se supone, que este tipo hacía cosas extrañas, rituales con bebés y, bueno, comer sus partes y todas esas cosas que se habla mucho en el mundo de Hollywood y en el mundo de las teorías conspirativas. De hecho, cuando pasó todo esto de que se destapó lo de Epstein, se volvió a hacer viral el video de Gabriela Rico, que era una modelo, en donde ella como que le da una especie de ataque traumático, en donde le grita a la gente que estaba afuera, periodistas, creo que tengo entendido, que ella gritaba que habían personas que fue a un lugar en donde habían personas que pues comían personas y ella estaba como muy alterada, y de hecho esta chica fue internada y nunca más se supo de ella. Entonces más se abrió la conspiración. ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. Que había, o sea, de los asesinatos sí, pero que habían comido humanos. ¡Humanos! Fuera la carne humana. Me llevan. A mí no me llevan hasta que eso no se aclare. A mí no me llevan. Ustedes me tuvieron ahí. Fueron a sacar una copia para que me internaran. No, supuestamente. Pero esto no está confirmado. O sea, no está confirmado, me refiero a que no está confirmado lo de Epstein haciendo prácticas ritualísticas ni nada de eso. Eso más que va a la conspiración para que tampoco desinformemos. Y eso no le quita lo grave al asunto, ¿ok? No necesariamente tiene que haber un ritual o cosas así medias satánicas para que haya un crimen y que se tome la importancia como es debida de lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, aquí igual
el equipo de Maldita.es, que es una fuente española, responde a esta afirmación de que habían archivos confirmados, y ellos responden que eso no es cierto, pero aún así ponen el nombre de Gabriela Rico, que es la modelo que decía todo esto, no aparece en los más de 3 millones de videos de documentos desclasificados, y el video completo no menciona alusión alguna a Epstein. O sea, que hasta el momento no hay relación alguna con lo que afirmaba Gabriela Rico en su tiempo, la modelo, con lo que se supone que hacía Epstein, porque no está confirmado. ¿Ya? Aún así, en la biblioteca de documentos del Departamento de Justicia aparece hasta en 6 ocasiones la palabra canibalismo, ¿ok? En los correos de Epstein. Pero no se puede verificar de manera independiente si alguno de los archivos desclasificados puede hacer referencia de manera implícita a prácticas relacionadas con eso. O sea, pueden hacer hasta palabras claves. Por eso yo quería hablar de las sociedades secretas, porque tiene mucho que ver con esto de las palabras clave, palabras específicas para determinar otro significado, un lenguaje propio, etc. Un correo del año 2019 recoge el testimonio de una supuesta víctima a la policía, en el que narra un tipo de sacrificio ritual a la que presuntamente le cortaron los pies con una cimitarra, o sea, tipo serrucho. Según se indica en el texto, también presenció en un yate como desmé bebés, ¿ok? Y se les comía lo que había adentro. Y comían cacú de sus intestinos. O sea, imagínate. En otro de los documentos también se menciona estas prácticas denunciadas por una presunta víctima, pero no hay pruebas de que estas prácticas ocurrieran o que hayan sido investigadas. Aquí entra todo en la mera teoría conspirativa, para que me entiendan. La publicación de estos documentos desclasificados no quiere decir que estén verificados. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos explica en un comunicado que esta producción puede incluir imágenes, documentos o videos falsos o falsamente presentados. Según explica este organismo, esto se debe a que todo lo enviado al FBI por el público se incluyó en la producción. O sea, que también hay cosas que se envían por enviarse y no necesariamente implica algo que haya hecho Epstein. En el repositorio aparecen publicados documentos que no guardan relación directa con denuncias o testimonios de víctimas sobre prácticas de Cani, aunque entre sus páginas se menciona esa palabra y por eso aparecen como resultado de la búsqueda. Por ejemplo, hay varios archivos PDF con recortes de prensa y extractos de informes que no están relacionados por denuncias de canibalismo. Okay. Como les mencioné, mucha gente empezó a relacionar Ice White Chat con Epstein, principalmente porque se habla de sociedades secretas, se habla de una red de personas con mucho poder que se reúne a hacer fechorías. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, P. Diddy, que empezó a tener una red ahí de famosos que tenían orgías con otras personas, y esto no se sabía, y todos tenían usos secretitos ahí. Y con respecto a Epstein, siempre habían palabras claves. Hay un tema aquí de que en los correos se supone que de Epstein se utiliza mucho la palabra pizza en contextos extraños. Aparece más de 900 veces en los correos y archivos de Epstein. Y bueno, el contexto real versus teoría es que las investigaciones periodísticas de medios como CNN y Vanity Fair indican que la mayoría de estas menciones se refieren a situaciones comunes como fiestas infantiles de equipos deportivos o cenas ordinarias, etc. O sea, tampoco está tan confirmado que existe un idioma, ¿no? Pero sí se hablaba en idioma en clave. Y incluso el tipo, se supone que Epstein tenía un tema con los viajes en el tiempo. Sale un correo hablando con un profesor de Harvard acerca de esto, y tampoco se sabe si es explícito, literal, o algo ahí tenía Epstein con muchas cosas. Entonces se abrió el tema de las sociedades secretas, de estas personas, un grupo reducido de personas que tienen un objetivo en común y que tienen palabras claves, y que, bueno, y ahí es donde voy a abrir el espacio a que hablemos de las sociedades secretas y para qué existen y cómo las conocemos hoy en día. Así que pasemos al siguiente tema, sin olvidar lo de Epstein, pero pasemos a un tema un poquito más de historia, un contexto más histórico. Mis apuntitos de las sociedades secretas que me tomé su tiempo de investigar. Y bueno, las sociedades secretas son conocidas más que nada por ser una organización que se reúne secretamente y hace rituales secretos y tienen un objetivo en común. Y bueno,
No necesariamente es una identidad o organización que no se sepa su identidad, o sea, no se sepa que existen, pero sí es importante que los rituales o cosas que ellos hagan o costumbres que tengan o objetivos sean meramente cosa de ellos, o sea, por eso se llaman sociedades secretas. No necesariamente tienen que saberse de dónde vienen, o sea, no necesariamente no tiene que saberse la existencia, pero sí es necesario que se mantenga en secreto la mayoría de las cosas que hacen. Ejemplos, el Ku Klux Klan. Así que empecemos. Las sociedades secretas existen desde mucho tiempo. Hablamos desde civilizaciones como el Antiguo Egipto, Grecia, Roma, o sea, desde ahí existen las sociedades secretas. Y estos tenían rituales secretos, rituales de iniciación, y los objetivos era más que nada saber y obtener sabiduría ancestral. Ese es como el objetivo primero de las organizaciones secretas, obtener cosas que no se obtiene en círculos normales, o sentir que podían tener control de otras cosas, como conocimientos de Dios y qué sé yo. Conocer los secretos del universo y una vaina bien parecida, ¿ok? Ejemplos, culto a Dionisio, la hermandad pitagórica. En la Roma pagana habían grupos de cristianos que al ser los primeros grupos de cristianos tenían que mantener esto en secreto, o sea, su adoración a Dios. Pretendían ser paganos para evitar la persecución y la opresión. Y después con el tiempo fue todo lo contrario. Los paganos empezaron a hacer sociedades secretas porque los cristianos empezaron a perseguir a estos paganos, y ahí es donde se forma lo que es la Inquisición, ¿no? Que los cristianos capturaban a personas herejes, paganas, y bueno, las ejecutaban. O sea que de alguna manera ambos lados, tanto los paganos como los cristianos, fueron oprimidos en su tiempo y según su contexto. Incluso los empleos de la Edad Media recurrían a ciertos juramentos y otros secretismos para la protección económica. Y a través del tiempo hubo organizaciones como los Hijos de las Libertad, los Carbonarios, la Sociedad Feniana Irlandesa y los Decembristas, ¿ok? Muchos creen que las sociedades secretas tienen siempre fines malévolos, pero no es así. O sea, cuando nosotros hablamos de sociedades secretas, dado a todo lo que ha pasado últimamente, se cree que como que buscan el control de la sociedad y son malvados y todo, pero la verdad es que no. Hay organizaciones secretas que organizan programas caritativos y educativos, pero vamos a hablar de las principales características de las sociedades secretas para que a lo mejor puedas identificar uno por ahí. Primero, todos forman la sociedad con el mismo fin y objetivo, o sea que comparten ideales. En el caso de Jeffrey Epstein, todos tenían el mismo objetivo, que era pues aprovecharse de personas vulnerables para hacer fechorías. Mucha gente, una vez vi que decían que las personas millonarias hacían excentricidades, porque si te han dado cuenta, los millonarios son muy excéntricos. Y me acuerdo que leí en un documental, leí en un libro, documental, artículo, no me acuerdo, en donde se dice que las personas millonarias tienen tanto poder que no saben qué hacer con él, o tienen tanto dinero que se sienten abrumados y se aburren de sentirse que tienen el control de todo y quieren emociones cada vez más fuertes. Si antes era el sexo con cualquier persona de su edad, después venía el uso de pues pastillitas ilícitas, ya saben a lo que me refiero. Luego ya venían crímenes como la PDF y todo el tema. O sea, cada vez que pasaba el tiempo todo era menos fascinante porque ya lo habían probado todo, se podría decir, y buscaban sensaciones nuevas, se supone, como en el caso de P. Diddy, que ya no le bastó con tener todo, sino que empezó a hacer cosas que ya rozan, o sea, cosas que ya son ilegales. Y lo mismo con Epstein. Tienen tanto poder y se ven con tanto que no saben qué hacer con él. Pero eso ya es un tema de psicología y psiquiatría, y ahí yo no me voy a meter. Ya. Lo esencial de las sociedades secretas es el secreto. Las ceremonias de la sociedad, los rituales son respetados y son sumamente estrictos. Son diseñados para un fuerte atractivo emocional. Por eso se forman, como cuando hablamos de sociedades secretas, por eso vemos gente cuando nos imaginamos este tipo de sociedades, lo imaginamos con capuchas, con mantos, con velas alrededor, porque ellos son diseñados para atraer de esa manera. O sea, ellos dan dramatismo a todo este tema, dan atractivo a toda esta narrativa para que la gente se acerque.
¿ok? Y bueno, se leen en todos estos rituales se leen episodios de libros sagrados, cuentan leyendas, entonces hace que la gente se vincule más de forma emocional con los grupos. Se operan por jerarquías. Han cachado que para, no sé, entras a las sociedades secretas como que se entra un grupo y para subir de nivel tienes que ir pasando pruebas y hay uno que tiene más poder que el otro y hay jerarquía y todo el tema, igual que un organigrama de una empresa, así como que cada uno tiene su nivel de poder y todos buscan ascender a llegar al nivel más alto. Y bueno, y para la gente que decide pues la osadía de salirse de la sociedad secreta o hacer alguna cosa que vaya en contra de la sociedad, hay castigos severos y lealtad excesiva. Y aquí es donde, por eso, cuando me acuerdo, hay una parte de Ice White Chat de 1999 que les hablé, de Stanley Kubrick, en donde, bueno, les voy a hablar cuando hable de las películas para que me puedan entender ese contexto. En las filmes, las sociedades secretas se han tratado varias veces y desde distintos puntos de vista. Lo que más llama la atención son aquellas sociedades secretas que se supone que pactan con lo oculto. Por eso muchas veces mencionaron que Epstein hay una teoría que se supone que Epstein veneraba al dios Moloch. El dios Moloch no era casual que lo vincularan con Epstein, principalmente porque Moloch es un demonio que acepta sacrificios de bebés. O sea, para poder venerarlo a él, tú tienes que sacrificar bebés. Entonces era obvio que lo iban a relacionar con Epstein, pero ojo, esto no está confirmado y mucha gente empezó a decir que él veneraba a los demonios. Pero tendemos a pensar que si una persona es mala, se vincula inmediatamente con lo oculto, con el satanismo y todo el tema, y bueno, pero no está confirmado. A veces la maldad viene de otros lugares, no de tu amigo metalero que pone cruces invertidas. A veces viene de una persona con corbata, normalito, con un diseño súper neutro en su casa y que es más malo que el propio diablo. Entonces como que, pero es normal que la gente lo vincule con el diablo, lo vincule con sectas y cosas así, porque como digo, como lo mencioné anteriormente, lo mencioné durante este video, que tendemos a buscar el porqué de la maldad de las personas y queremos como encontrar la respuesta, queremos saber que la maldad viene de algún lugar, porque tampoco queremos aceptar que a veces la gente es mala porque sí, la gente es mala de adentro porque quiere, no porque ellos veneren a un dios malvado. A veces la gente es mala y punto, no necesitan venerar al diablo para ser mala, pero entiendo el por qué la gente tiende a relacionarlos, porque quieren consolarse pensando que la maldad tiene algún motivo por lo cual se puede erradicar. Y en realidad hay gente que pues tiene la maldad adentro y bueno, no es que no se pueda hacer nada, lo que sí se puede generar justicia y bueno, no hubo justicia para estas personas, a estas víctimas de Jeffrey. Hay muchas películas que se hablaba de organizaciones secretas refiriendo al ocultismo. Y bueno, si pudiésemos hablar de películas de sociedades secretas, una de las primeras que hubo fue The Seven Victims de Mark Robson del año 1943, que nos habla de una chica que busca a su hermana tras su desaparición. Y obviamente había algo re turbio detrás de esta desaparición, que incluye sectas de tipo satánicas. Entonces, desde el año 1943 o años anteriores se habla de las sectas o las organizaciones secretas que buscan pues personas para sacrificar o reclutar. Una de las más famosas también es Rosemary's Baby del año 1968, que fue dirigida por Roman Polanski y que se trata de una chica que le mete la semillita del embarazo que contenía al anticristo. Y esta narrativa del horror, del anticristo, de dar luz al anticristo, se repite varias veces en el horror. Tenemos a Race with the Devil de 1977 y The Omen del año 1976. O sea, hay muchas películas que narran como dando de luz al anticristo y armando como una especie de narrativa en donde están preparando a una mujer para obtener al anticristo a través de ella. También hay sociedades de vampiros que mantenían humanos para el consumo. Tenemos Thirst de 1979, Ultraviolet de 1998 y Night Teeth de 2012.
También se habla en el cine que las sociedades secretas y sus miembros tienen ciertas habilidades o buscan esas habilidades. Tenemos Society de 1989, que es una de las películas que más me gusta con respecto a las sociedades secretas, porque se habla de esta familia que oculta de uno de los hijos, o sea, uno de los hijos de esta familia empieza a sospechar que su familia pertenece a una sociedad secreta junto a su hermana, y bueno, el tipo sí tenía razón, y los tipos eran cambiaformas, se supone. Y bueno, esta película da una alegoría a lo que es el hambre por el poder, el hambre por el dinero, y es muy profunda la película, se la recomiendo bastante porque no solamente, se nota que no solamente habla de un tema literal de rituales, sino que habla también del deseo del ser humano por poseer. Luego Dead Becomes Her del año 1992, en donde pues se habla de la inmortalidad y la búsqueda de la inmortalidad, en donde dos mujeres se convierten inmortales al beber una extraña pócima de una chica bruja que tiene una sociedad también secreta, y bueno, se busca la inmortalidad acá. Luego tenemos, y esta es parte de, esta la busqué yo, porque sí, esta película que le estoy mencionando está en una fuente muy completa acerca de las sociedades secretas, que la voy a dejar en la descripción, porque la mayoría de la info de las sociedades secretas la saqué de allá. Y bueno, yo menciono Get Out del año 2017 de Jordan Peele, en donde se capturaban a personas afroamericanas para robarles sus habilidades, porque esta gente que era caucásica creía que podían extraerle las habilidades a los afroamericanos, porque ellos creían que los afroamericanos tenían una genética mucho más avanzada que ellos, porque han cachado que los afroamericanos son buenos en todo, en cantar, en deporte, en todo son buenos. Entonces aquí se alimenta esta narrativa en donde personas caucásicas forman una sociedad para secuestrar a estos hombres o secuestrar a estas mujeres afroamericanas y robarles las habilidades y convertir a su raza caucásica en superhumanos. Hay otros filmes que yo creo que han visto por ahí, Don't Worry Darling del año 2022, en donde unas chicas estaban metidas en un mundo de simulación generado por sus parejas, y aquí esta película es bien conocida porque sale Harry Styles en ella y sale también esta chica que es la actriz de Midsommar. Luego también está Fresh del año 2022 y Ice White Chat del año 1999, dirigida por Stanley Kubrick, y aquí es donde todos hablan de esta película cuando se refieren a sociedades secretas, en donde se habla de un doctor que pues se mete por curioso y por probar nuevas sensaciones, se mete una noche a una fiesta privada de una sociedad secreta y descubre que pues hay una sociedad secreta que se dedica pues a tener orgías con mucha gente. Ahí la gente guarda un secreto que nadie sabe. Me acuerdo que cuando vi esta película, una de mis escenas favoritas es cuando el jefe, se supone, de esta sociedad secreta le advierte al doctor, interpretado por Tom Cruise, que si él se atreve a decir alguna cosa acerca de la sociedad secreta, su familia es la que va a pagar las consecuencias. Y ahí mencionó una dramatización muy buena, así: if you make any inroads in what you see. But I warn you, if you make any further inquiries, or if you say a single word to anyone about what you have seen, there will be the most dire consequences for you and your family. Y es normal que muchos youtubers hayan hecho esta comparación con lo de Epstein, principalmente porque no necesariamente las sociedades secretas tienen que tener todo esto que les mencioné, las características de las sociedades secretas, sino que lo esencial es el secreto, lo esencial es lo que ellos guardan y que por qué lo guardan, por qué lo tienen que mantener en secreto. Es muy fuerte este tema. El cine de hecho ha intentado muchas veces reflejar lo de las sociedades secretas. De hecho, en la página que averigüé sobre estas películas, que se llama moriareviews.com, hablan de mucho. O sea, por ejemplo, habla de organizaciones criminales. Por ejemplo, los Illuminatis aparecen en Razor Blade Smile de 1998, Lara Croft Tomb Raider del 2001 y Tron vs. The Illuminati en el 2020. Y bueno,
Luego se habla también de Ángeles y Demonios del 2009, bueno, y todo esto hablan de los Illuminati. Luego también se habla de pues películas de espías, en donde se habla de estas organizaciones secretas que se dedican a espiar cosas. Hablamos de Thunderbolt de 1965, You Only Live Twice de 1967, Spectre de 2015, etcétera. También se habla de películas acerca de deportes de humanos, o sea, deportes sangrientos de humanos, y de videos y de juegos de muerte. Por ejemplo, tenemos a Hostel de 2005, y también hay unas que yo creo que conocen más, como los Juegos del Hambre. ¿Cuál era la otra? El Juego del Calamar, en donde organizaciones secretas organizan este tipo de cosas para controlar a otras personas, y donde se forma una especie de deportes de sacrificio humano. De otras organizaciones de desvivimiento y tortura, vista como juego, aparecen en Films Code Die del 2010, de House Octoberville de 2014, Head Game de 2017, Escape Room del 2019, y bueno, y luego ya los que les mencioné, filmes como pues organizaciones secretas benevolentes, o sea, como les dije, no toda organización secreta necesariamente es mala, y aquí se habla de tipos de series como los Avengers, los Titanes, los Teen Titans, los Jóvenes Titanes, perdón, The Umbrella Academy, tenemos los Men in Black, que también eran una organización de hombres que estaban ahí tras los aliens, ¿no? Luego tenemos una organización que lidia con monstruos gigantes, como Godzilla, King of the Monsters del 2019. O sea, hay muchos. Películas que se mencionan, Society, The X-Files, Men in Black, Fight Club, Intacto, Da Vinci Code, The Lost Room, Avid, etc. Bueno, diciendo todo lo que les acabo de decir, yo creo que este ha sido el fin de mi video. Díganme si les gustó este video, díganme, bueno, antes de finalizar con este video, quiero invitarles a una reflexión. Me parece que la gente no está lo suficientemente enojada con lo que pasó ahora con Epstein. O sea, no estamos lejos de que nos pase algo así a tu hermana, a mi hermana, o a gente a nuestro alrededor, o incluso a nosotros, en donde nos damos cuenta que la justicia no existe, que la justicia existe, entre comillas, solo para quien no tiene el poder de, pues, pagar para que la justicia no ejerza sobre ellos. O sea, la justicia solamente está para personas con poder. Y la cárcel siempre va a estar para personas que no son capaces de pagar para que no vayan a la cárcel, o no son capaces de controlar, ¿no? Y esto nos da una perspectiva y nos confirma de todas maneras, nos confirma de forma definitiva que a lo mejor esas organizaciones del gobierno que se supone que están hechas para protegernos, la verdad es que están compradas, o que realmente no nos quieren proteger a nosotros y que trabajan para unos cuantos. Pero eso es solo conclusión mía. Pero sí hay que tener en cuenta todo lo que está pasando, y que no quede, yo sé que obviamente la impotencia de no poder hacer nada, la impotencia de quedarse ahí y quedar observando todo lo que pasó, las víctimas, qué es lo que hicieron las víctimas, como en el caso de Virginia, que se quitó la vida, y ver cómo las cosas quedan ahí, impunes, y que mucha gente que estuvo en esta organización de Epstein está libre, viviendo y coleando, no está haciendo nada. De hecho, el príncipe Andrés se supone que fue sacado del castillo de la realeza y todo el tema, pero fue puesto en un lugar secreto simplemente para que no sufriera las consecuencias, y en vez de, pues, enfrentar la justicia como cualquier ser humano, o sea, pero no, el loco fue recluido en un lugar en donde no se vea y fue protegido prácticamente. Entonces lo encuentro increíble. O sea, si ya sabemos de por sí que el poder compra todo, ahora está confirmadísimo. O sea, la justicia solamente está para unos cuantos, y eso es lo que duele. Duele que este tema ya no sea algo ajeno, sino que es algo de todos, es algo que le puede pasar a cualquiera, y cualquiera puede ser el blanco de este tipo de organizaciones, y van a haber cosas que
nos van a seguir impactando. Llamarles que aunque ustedes estén acostumbrados a ver todo este tipo de cosas súper abruptas y horrendas, no pierdan el sentido de empatía y no pierdan la capacidad de decir esto es injusto, esto no debería pasar. Y bueno, a la actualidad se supone que todavía se desclasificaron los archivos, pero nadie está tomando consecuencias de nada y solamente Ghislaine está tras las rejas y nadie ha recibido lo que merece por haberse coludido con este monstruo, porque Jeffrey falleció, se desvivió y no hay cómo generar justicia porque el tipo ya no está. Entonces es fuerte y duro lo que les dije. Bueno, chiquillos, este ha sido mi video por el día de hoy. Díganme si les gustó este tipo de podcast, los leo. Coméntenme qué les pareció este video, si sabían del caso de Jeffrey, qué opinan del caso de Jeffrey Epstein. Y bueno, si opinan igual que yo, si opinan distinto, ustedes escríbanme y yo con gusto los leo, mientras sea todo con el marco del respeto. Te invito a que te suscribas si es que no te has suscrito a mi canal. Me he dado cuenta que mucha gente ve mis videos y no se ha suscrito. Luego me puedes dar like si te gustó el video, coméntame algo para que este video tenga más alcance a las personas adecuadas y bueno, yo pueda generar más contenido. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, me llamo La Dama Arana en mi red social principal de videos de YouTube. Mi cuenta personal es La Dama Arana, ahí subo mi vida personal y está con candadito. Y también me puedes seguir por Letterboxd como La Dama Arana también, que ahí raiteo películas y raiteo las cosas que estoy viendo actualmente. Y últimamente he puesto de lado el terror porque estoy viendo la serie canadiense del momento, Hated Rivalry, y me encanta. Estoy enamoradísima, estoy ahí llorando. Hoy día estuve llorando con un capítulo y bueno, estoy ahí poniéndole pausa al horror para descubrir qué era tanto el hype de esta serie y ahora entiendo por qué es tan famosa y es tan popular, porque es buenísima. O sea, hace tiempo que no veía una serie que me enganchara de esta manera, así que excelente. Dicho todo esto, nos vemos y bueno, ese ha sido mi video. Chao.